Bienvenidos a una nueva lección del curso La Ley de Restitución Divina. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Aquellos que no me conocen, yo soy su servidor, Alberto Conti, y desde Paulínia, la ciudad de Paulínia, en São Paulo, en Brasil, estoy grabando y compartiendo con ustedes esta enseñanza a lo que vamos a llamar la restitución de Ana, la mamá de Samuel. La madre que el Señor hizo de una forma sobrenatural y milagrosa. El Señor le concede un hijo cuando ella era estéril y no podía tener hijos. No solo le dio un hijo el Señor, sino que le dio 5 hijos más. Qué tremendo. En aquella época las madres recibían con mucho gozo a sus hijos porque tenían bien claro que herencia del Señor son los hijos y recompensa suya, cosa de mucha estima el fruto del vientre. Para ellos tener muchos hijos era una gran bendición de Dios. No es como los tiempos actuales donde el pensamiento y la mentalidad ha cambiado por completo. Voy a hablarles de Ana, de lo que Dios hizo en su vida y del milagro de restitución. Cuando veamos todo lo que ella pasó, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor obró un típico caso de restitución. El Dios que servimos es un Dios de restitución. La restitución no es una nueva doctrina, es un concepto bíblico que está en las Escrituras. Lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver pasajes que hablan sobre restitución, sobre cómo Dios en su misericordia, en el gran amor que Él tiene por sus hijos, Él siente compasión por sus hijos. Él se duele cuando ve que nosotros perdemos cosas, que pasamos por humillaciones, que pasamos por vergüenza, que nos hacen bullying porque estamos viviendo por una situación inusual, fuera de lo común. Él se conmueve, así como el Padre se compadece de los hijos, dice la palabra, así se compadece el Señor con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan. Yo creo que la restitución es una segunda oportunidad, es una segunda chance, donde Dios en su misericordia permite que se haga justicia. Él se pone triste al ver el desorden que hay en el mundo en los tiempos actuales. Hay tanta confusión, tanto desorden en todas las áreas de la vida, tanto en la familia como en las finanzas. El mundo en que vivimos hay mucho desorden y eso se muestra reflejado en la familia, en los gobiernos, en la educación, en todas las áreas de influencia que hay en la vida. Y yo tengo certeza que Dios dice la palabra, Dios es no es Dios de confusión, sino de paz. Es un Dios de orden y Él quiere poner orden en esta tierra, en este mundo. Él quiere poner orden en nuestras vidas. Él quiere mostrarse. Por eso que Dios interviene en favor de sus hijos a través de esta muestra de gracia, haciendo que sus hijos puedan ser restituidos de algo que perdieron de una forma injusta, tal vez de una forma, de manera tal vez por falta de conocimiento, por falta de experiencia, no sé por qué motivo, tal vez a veces por nuestros propios errores. Dios no quiere que sus hijos sufran, es por eso que Él envía su favor sobre sus hijos, una muestra de su gracia, permitiéndole que ellos puedan recuperar todo lo que un día perdieron, que el enemigo se robó. Yo restituiré, dice el Señor, los años que fueron consumidos por las langostas. Qué tremendo es eso. Dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Algo que quiero decirte muy importante. Yo no pretendo establecer una nueva teología ni una nueva doctrina con este curso. La restitución es un concepto bíblico que está en las Escrituras. Vamos a encontrar esto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pasajes que muestran el carácter de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, a través de milagros de restitución divina. Ese es el Dios que nosotros servimos, ¿no? El Señor, uno de sus atributos es un Dios que restituye. Amén. Antes de introducirnos en la lección de restitución de Ana, quiero contarte cómo empiezo todo esto, por qué me atrae tanto el tema. Y escucha bien lo que te voy a decir, muy interesante. Hace más de 2 décadas atrás, yo vivía en el nordeste de Brasil y recuerdo que llegó a mí una conferencia, un seminario de Rebecca Brown, aquella famosa pastora, sierva de Dios, creo que es una doctora ella,
y que escribió el libro Él vino a libertar a los cautivos. Ese libro que habla mucho sobre guerra espiritual y los conceptos de una ex satanista que se convierte al Señor, y que una historia tremenda, la vida de esta mujer. Y ella cuenta un caso de una vez que ella, estando en su casa, ella vivía en el interior de la ciudad, lejos de la ciudad. Yo, si no recuerdo muy bien los detalles, fue hace mucho tiempo, recuerdo, ella contaba que ella vivía en un lugar apartado, tal vez en una estancia, en una hacienda, y durante esos días vino un gran huracán, una tempestad, que fue un desastre natural que acabó con un montón de casas y de plantaciones y un montón de granjeros, de gente que vivía en los alrededores, fueron afectados por ese tremendo desastre natural. Y ella, cuando vio, una de las cosas más graves que vio, es que se habían roto todos los postes de electricidad que llevaban la energía eléctrica hasta su casa. Y entonces en el camino vio que estaban todos, se habían derrumbado, se habían caído, se habían roto, y ya no había electricidad en la casa de ella. Cuando ella vio todo eso y se pudo hacer cuentas de todo lo que iba a representar para arreglar todo eso, eran millares de dólares que ella no los tenía para poder hacer ese arreglo. Ella se levantó y levantó su mano y hizo una oración muy fuerte que a mí me tocó mucho. Y ella dice: en el nombre de Jesús, yo declaro, ella dijo así, que todo este desastre que vos me trajiste, Satanás, vos mismo me lo vas a arreglar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto no vino de Dios. Así que ordeno a las fuerzas de Satanás que me traigan el dinero para poder arreglar las cosas. Yo no voy a gastar un centavo para eso. Yo declaro que el enemigo mismo, con su propio dinero, me va a poder arreglar todas estas cosas. Mira vos. Y así fue. Dice que después, unos días después, vino, parece que la municipalidad del lugar, diciéndole de que no se preocupe, que todo estaba bajo las manos de ellos, que ellos se iban a costear con todo el dinero que necesitaban para poder traer nuevamente, poner en orden, para poder arreglar los postes de electricidad. Así que tuvo la electricidad sin gastar un centavo, tal cual como ella oró y le pidió al Señor. Fue un testimonio que me tocó mucho, y te lo cuento porque nosotros los cristianos, eso me llevó a reflexionar y me hizo pensar mucho así en mí, ¿no? Como muchos de nosotros los cristianos sabemos evangelizar, sabemos adorar a Dios, sabemos alabar a Dios, sabemos orar por los enfermos, sabemos hacer un lindo culto, hasta reprender al diablo, pero no sabemos cómo orar para recuperar las cosas que el enemigo nos robó. No sabemos cómo exigir al diablo a través de un derecho legal, de exigirle al enemigo de que nos devuelva las cosas que nos robó. Es por eso que nace este curso de restitución. Porque veo en toda la Biblia estos casos de personas que pierden muchas cosas muy valiosas, o que pasan por situaciones muy dolorosas, como es el caso de Ana que vamos a ver ahora, y cómo el Señor les restituye de una forma sobrenatural y milagrosa. Vamos a entrar ahora en la historia de Ana. Prepara tu corazón, porque Dios te va a hablar así como Él lo hizo conmigo. Que el Señor bendiga esta enseñanza en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 1. La palabra de Dios dice así: hubo un hombre de Ramataín, sufita, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, de Suf Efrateo. Él tenía 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, que eran sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, él daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba,
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, si no que das a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba sus labios. Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de sus ojos, respondió ella. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí al Señor. Aleluya. Qué maravillosa historia. Quiero contarles que esta historia sucede alrededor del año 1100 a.C. En este capítulo de la Biblia vemos a Ana como el personaje principal, vemos a Samuel, el profeta que nacería luego de la oración de Ana, vemos a Elí, vemos los hijos de Elí, encontramos a Elcana, el esposo, el marido de Ana, y su otra mujer, Penina. Qué interesante historia, parece la historia de una novela. Pero voy a contarles aquí todo lo que sucede en esta historia maravillosa, principios poderosos de oración y cómo nosotros podemos aplicarla, esta historia en nuestra vida. Dice que había un hombre llamado Elcana que vivía en el monte Efraín. Él tenía 2 esposas. Una era Penina, cuyo nombre, el significado de ese nombre era perla, y Ana, cuyo nombre significa gracia o favor o favorecida. Hay algunos comentaristas, estudiosos de la Biblia, que dicen que esos 2 nombres eran los nombres de Ana, pero que irónicamente Ana era la que en esta historia no parecía favorecida. Comparando a las 2 mujeres, parece que no había hallado gracia delante del Señor, ya que era estéril, algo que en aquella época se consideraba la señal de una maldición. Penina, que fue bendecida con hijos, se burlaba despiadadamente de Ana. Ella se burlaba todo el tiempo de Ana, sabiendo cómo desesperadamente Ana deseaba tener un hijo. Esa historia, esa humillación se prolongó durante años. Todos los años, Elcana iba a Silo a adorar en el tabernáculo y llevaba a su familia. Dice aquí que durante una de esas peregrinaciones, Ana llegó a un límite, a un callejón sin salida. Fue el momento que dijo: basta, no aguanto más. Ella se sentía incapaz de soportar el dolor de su corazón y la burla continua y repetitiva de Penina, su rival, la otra esposa de Elcana.
Llegó un momento que Ana no aguantó más esa humillación, entró a la casa de Jehová para que Dios le pudiera dar una respuesta. Aquí vemos a Elcana, que este varón mencionado en el versículo 1, él tenía 2 esposas. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo podés tener 2 esposas? Bueno, quiero explicarte que en aquellos tiempos la poligamia era algo natural en toda aquella parte del mundo antiguo. Vemos aquí en la Biblia que todas las veces que la Biblia registra este tipo de situaciones, encontramos luchas, peleas, conflictos, roces que siempre caracterizan a las familias polígamas de la Biblia. Vemos esto que sucede en la vida de Raquel, Lea, vemos estos problemas con la historia de Sara, con Agar. Era una relación muy complicada, era muy difícil de poder administrar y poder sobrellevar, lidiar con todos los problemas y consecuencias que surgían de la poligamia. La tradición de aquellos tiempos permitía la poligamia, pero donde quiera que había más de una esposa, encontramos a la paz de la familia grandemente perturbada por este hecho. Ana llegó a tal punto de desesperación que ella decidió hacer un voto muy serio delante de Dios, que si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría para que pudiera servirlo en el tabernáculo. En aquella época no existía el templo de Salomón, así que lo único que en ese momento los israelitas conocían era el tabernáculo de Moisés. Recordando que David todavía no había nacido en aquella época. Aquí encontramos la palabra del Señor de los ejércitos, que él oyó su clamor y abrió la matriz de Ana y la bendijo con un hijo. Ella lo llamó Samuel, que significa su nombre es él, o escuchado por Dios, ya que vino como una respuesta a la oración. Samuel era un hombre apasionado por la verdad, un profeta de Dios que se convirtió en uno de los hombres más venerados en la Biblia, uno de los profetas más ungidos, un juez y un héroe de la fe que se destaca en el Antiguo Testamento. El poder de una oración desesperada. Vamos a ver cómo la escuela divina de la humillación y la bendición resultante de la desesperación de Ana. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice que ella, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Imagínate cómo se sentía Ana. Imagínate el dolor de esta mujer. Imagínate el quebrantamiento de poder ir todos los años a adorar al Señor, yendo con su esposo, con su legítimo esposo, y con esta mujer, Penina, que la humillaba todo el tiempo. Póngase en el lugar de Ana. ¿Qué haría usted cuando parece que no está viviendo de una manera que refleje inclusive el nombre que le habían bautizado a Ana? O quizás más relacionado a nosotros este tiempo, ¿cómo se sentiría usted con el llamado de Dios sobre su vida? Si usted no ve hasta el día de la fecha, se profetizó sobre su vida, recibió promesa, usted se preparó, fue ungido, fue llamado, separado para poder hacer la obra del ministerio, para dedicarse a la obra. Usted es un escogido, usted fue llamado, usted está en un pacto de Dios. Usted es un hombre de Dios, es el favorecido del Señor por la fe en Jesús. Su favor, su gracia, su bendición debería ser aparente, visible en su vida, pero usted se encuentra en un desierto tan grande, en un territorio sin frutos, en un terreno donde no ha visto productividad, donde no ha tenido resultados, no ha visto ni siquiera incremento, ni multiplicación. Su ministerio está parado. Su nombre es Ana, su nombre es favor, su nombre es gracia, pero usted no está viviendo nada de eso. Al contrario, no hay ninguna demostración de gracia de Dios ni de favor en su vida. Parece que todo en su vida es lo opuesto de lo que debería ser. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en nuestra vida? Imagínate el dolor de esta mujer. Y para empeorar las cosas, el enemigo usa gente para burlarse de usted, para tomarle el pelo,
para atormentarlo, para humillarlo. Así era la condición de Ana. Esa era la situación por la que Ana estaba viviendo. El diablo literalmente estaba usando a una mujer llamada Penina para burlarse, para reírse, para hacer la vida imposible a Ana. Vemos aquí a Penina como un tipo, una figura de Satanás. Un ejemplo de cómo el diablo habla a través de las personas y hace que sean crueles. Hay una palabra que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Supuestamente ellos eran una familia. Pero aquí había una mujer envidiosa, una mujer de mal carácter, que tortura la vida de Ana. Amados, hay tantas personas que no tienen compasión, que pueden llegar a ser tan arrogantes, tan orgullosos, tan despiadados, tan llenos de soberbia, usados por el enemigo para poder hacerte la vida imposible. Penina se le aparecía a Ana todos los días diciéndole: mírame a mí, yo tengo muchos hijos, pero tú no tienes nada, eres estéril. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones así? A veces hay momentos que vivimos situaciones de humillación y viene ese tipo de gente como Penina diciéndonos cosas sin darse cuenta de que están siendo usados por el enemigo. Cuidado con ese tipo de gente. Asegúrate tú, mi hermano, de no comportarte como una Penina de la vida. Mi amada hermana, tenga cuidado, porque dice que los últimos serán los primeros. Tenga cuidado y asegúrese de no comportarse como una Penina de la vida. No sea como Penina. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones repitiéndose en tantos hogares, en millares de hogares en todo el mundo? Parece ser como una escuela de la vida, donde a veces pasamos por la vergüenza, por el estigma, por la desesperación de ver personas burlándose de nosotros. Amados, usted puede parecerle increíble lo que le voy a decir, pero en esos momentos de desesperación, en esas épocas de desespero, hay tantas bendiciones que vienen por causa de esos desiertos, de esos momentos difíciles en la vida. Si no fuera por esas épocas, nosotros jamás hubiéramos podido desarrollar fortaleza espiritual y el carácter que necesitamos para soportar el peso de la gloria de Dios, aquello que Dios quiere forjar en nuestra vida. Tampoco tendríamos profundidad y ni la unción necesaria para poder ministrar a los demás si nosotros no pasáramos por esos periodos de quebrantamientos, de pruebas y humillaciones. Seríamos muy justos, muy correctos, muy políticamente correctos. Podríamos llegar a caer en la tentación de no comprender el dolor ajeno, el sufrimiento de los demás. Es necesario que pasemos por estas cosas. La Biblia dice: cercano está el Señor de aquellos que tienen el corazón quebrantados. La Biblia dice que aquellos que fueron humillados un día serán exaltados. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Por eso Dios usa esos momentos de humillación, de desesperación, de dolor, para que Él pueda forjar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Para que así un día nosotros, cuando entendamos que no somos nada, que nosotros pasamos por esos momentos de desesperación, un día nosotros podamos llevar la gloria de Dios a las naciones. Así un día nosotros vamos a poder ayudar a aquellos que están en una situación de dolor, de vergüenza, de confusión, aquellos ciclos de derrota y de desierto que parecen ser que no hay ninguna salida. Queridos y amados, no desprecie esos momentos. Dios desea traer renovación y restauración a nuestra vida. El plan máximo de Dios es llenar la tierra con su gloria. Y a Él le gusta que nuestras oraciones desesperadas sean el trampolín que provoca que todo ello suceda. Si usted está pasando por momentos de desesperación, si usted está desesperado por una respuesta añorada, que tanto busca una respuesta de Dios para su oración,
Si siente en algunos momentos que Dios le ha olvidado, si parece que su destino, sus sueños, su propósito y visión están detenidos o no se manifestarán, yo le quiero animar en este día que no ceda ante la voz del enemigo, porque Dios, mi amado, sí escucha sus oraciones. Él le responderá, Él lo ayudará, Él lo libertará y hará que sus planes se lleven a cabo en su vida. Créame, hermano, confíe, siga pidiendo, siga buscando al Señor, siga siendo constante en la oración. Muchas veces, hermano, cuando usted está en su punto más bajo, es cuando está más cerca de su milagro más grande. Me gusta una cita que dice que en momentos de aparentes derrotas son cuando surgen las mayores victorias. Cuando llega en su punto más bajo es cuando Dios puede confiar en usted y poder traerlo para su lugar de destino y poder darle una gran victoria en su vida, mi amado, mi querido hermano. Vamos al segundo punto de esta lección. Acá hay un verso que quiero destacar para que usted pueda entender bien todos los principios que encontramos en esta lección. En el 1 Samuel capítulo 1 versículo 5 dice que Ana, el Señor le había cerrado su matriz. El Señor le había impedido tener hijos. El Señor no le había concedido tener hijos. Estoy mencionando aquí traducciones diferentes. Qué tremendo. La matriz de Ana había sido cerrada de parte de Dios. Jehová no le había concedido tener hijos. Miren qué interesante. Nosotros no entendemos los caminos del Señor. ¿Cómo es que sucedía este tipo de situaciones? La esterilidad de Ana aquí se atribuye directamente a una actividad divina. Vemos la mano y la intervención de Dios en este episodio. Dios tenía un propósito con la esterilidad de Ana. Él había impedido que ella tuviera hijos para prepararla para el nacimiento de su hijo Samuel. Por eso hay veces que Dios puede hacer que sus hijos puedan sufrir decepciones o pueda llevarlos a situaciones cruciales en las cuales se pueden sentir insuficientes, inferiores, en situaciones imposibles, pero todo eso tiene un propósito, a fin de que puedan seguir cumpliendo su voluntad en la vida de ellos. Muchos cristianos tienen que hacer lo que hizo Ana, llevar sus circunstancias y sus sufrimientos directamente al Señor y esperar en Él. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, se creía que una mujer era bendecida si tenía un gran número de hijos. Imagínense qué contraste en los tiempos contemporáneos, en los tiempos modernos donde parece ser una vergüenza tener muchos hijos. La mentalidad del siglo XXI es que una familia apenas tenga 1 o 2 hijos, y si llegas a tener 3 hijos ya es un montón de hijos. Qué contraste, ¿verdad? Qué irónico. La Biblia dice que herencia del Señor son los hijos y recompensa suya el fruto del vientre. Por eso en aquella época, si una mujer no era fértil, esa era una señal de que no era bendecida. Penina, la otra esposa de Elcana, sí tenía hijos, mientras que Ana no. En su comunidad, Ana era considerada una mujer fracasada, olvidada, maldecida por Dios. Por eso era que Penina la atormentaba y se burlaba constantemente de Ana porque ella no podía tener hijos. Usted se puede imaginar el corazoncito de Ana, cómo se sentía vulnerable ante esa situación. Imagínese esta ironía de la vida, tener que compartir a su esposo con otra mujer. Y eso no era una situación ideal para ninguna mujer. Y volviendo aquí en los tiempos contemporáneos, hoy en día tener muchos hijos parece ser una vergüenza. En los tiempos actuales la gente ya se programa para tener pocos hijos. Hay una profecía en Mateo 24 que dice que el amor de muchos se enfriará. Yo sé que en los tiempos que vivimos puede llegar a ser hasta irresponsable tener muchos hijos cuando uno no tiene condiciones para poder cuidar de ellos, para poder sustentarlos. Pero aquí es donde necesitamos de depender de Dios
para todo lo que hagamos en la vida. Cuando nosotros contamos con la bendición de lo alto, con la bendición del Eterno, sabemos que Dios es quien cuida de los suyos y que nada nos va a faltar. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dijo David en uno de sus salmos. Amados, el Señor había cerrado la matriz de Ana. Qué palabra conflictiva para los que creemos en la sanidad divina, para los que creemos en lo sobrenatural de Dios. Por eso acá nosotros necesitamos entender y conocer a Dios. En este tipo de situaciones necesitamos comprender que no todas las situaciones son iguales. Aquí había un propósito de Dios. Dios cierra temporariamente la matriz de Ana por un propósito mayor. Para todo lo que estamos estudiando y aprendiendo aquí, vamos a ver que esta historia tiene un final feliz. Muchas parejas en la actualidad tienen esta experiencia, ese mismo dolor por no poder tener hijos. Pero Dios tiene un plan y un propósito para algo bueno, aunque no muchas veces es fácil en su momento. Pero Dios al final siempre tiene un propósito maravilloso con esas situaciones. Ahora, tal vez usted se haga la pregunta, ¿por qué razón Penina parecía ser bendecida con hijos, una mujer quien parecía tener muy mal carácter, y Ana, quien parecía tener un buen carácter? ¿Por qué Ana era maldecida con esta esterilidad? Muchas veces, mis amados, no entendemos los caminos de Dios. Por eso no juzguemos lo que Dios va a hacer hasta que Él haya terminado y cumplido su propósito. Ana tiene su matriz estéril en esta historia, pero tiene un espíritu que va a dar fruto. Dios va a usar poderosamente a esta mujer. A pesar del dolor de Ana, Dios tenía un propósito. Jehová no le había concedido tener hijos, pero Dios usaría esta matriz estéril, el dolor de no tener hijos, para lograr algo grandioso en la vida de Ana, en todo el plan de salvación. Aunque las cosas eran difíciles, Dios aún estaba en control de la situación. Dios está en control y Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Mi amado, yo no sé si usted está pasando por una situación así. Si Dios no le ha concedido hasta el día de hoy tener el fruto que usted desea tener en su vida, en sus negocios, en su empresa, en su profesión, en su ministerio, en el servicio a Dios, en su llamado. Tal vez usted no ha visto fruto en los proyectos que usted ha iniciado para Él, pero yo le digo, no se rinda, no desista, no se dé por vencido y espere en el Señor. Ve aquí lo que Dios va a hacer. Espera y crean en su Dios todopoderoso, que el Dios de lo imposible, el Dios de justicia, Él hará que usted pueda ver el cumplimiento de las promesas en su tiempo de vida. Gloria al nombre del Señor. El Señor de los ejércitos. Vemos aquí en esta historia que Ana clamó al poderoso Jehová Sabaoth para que luche por su causa imposible y perdida. Mire aquí lo que dice 1 Samuel 1:11. Y Ana hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y si te acordares de mí, Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, mis amados, este nombre significa el Señor de los ejércitos, y aparece aquí cuando es invocado por su pueblo en tiempos de gran necesidad, conflicto y algunas veces en sus fracasos. Miren qué interesante. La historia de Ana en las Escrituras se caracteriza por este particular nombre de Dios en su oración. Darle honra al Señor como el Señor de los ejércitos es declarar proféticamente que Él es Dios de multitudes de ángeles que constantemente hacen su voluntad. Los ángeles no son solo agentes que adoran a Dios, sino seres espirituales que hacen la voluntad de Dios y que hacen la guerra contra las fuerzas satánicas con el fin de desplazarlas. En la Biblia leemos sobre la intervención angelical en la vida del pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos, uno de los nombres de Dios.
Esto es algo muy importante, que todos nosotros como hijos de Dios podamos tener un conocimiento, una revelación de los nombres de Dios a nuestras vidas. En nuestro proceso de conocer a Dios nos ayudaría mucho poder entender sus nombres, conocer su significado, cuál es el carácter de Dios, sus atributos, su esencia, su naturaleza, los atributos de Dios. Es maravilloso ver uno de los nombres del Señor. Aquí Ana le llama como el Señor de los ejércitos. Ana inicia su oración invocándolo como el poderoso Jehová de los ejércitos. Y ese título, Señor de los ejércitos, es utilizado alrededor de 260 veces en el Antiguo Testamento y lleva a esta idea: el Señor de los poderosos ejércitos de Israel. Ana se siente atacada por su rival y en esa situación de humillación, de angustia, de dolor, se va al tabernáculo y ella comienza a orar llamándolo Señor de los poderosos ejércitos para que Él sea su protector en esta causa. Era una situación humanamente imposible. Ella estaba luchando contra lo que parecía ser una batalla perdida, contra una adversaria cruel, una rival despiadada que no tiene otra cosa en su mente que humillar a Ana. Por eso ella pide la intervención sobrenatural del fuerte y terrible Jehová Sabaoth. Es importante, amados, darnos cuenta de que los creyentes de los tiempos actuales, la iglesia del Señor Jesucristo, reciba la revelación de este nombre, tenga el entendimiento que este nombre poderoso es muy importante, que nosotros usemos este nombre en los tiempos de una desesperación profunda, cuando estemos aparentemente dominados por una situación de crisis causada por el enemigo, en momentos donde nuestras fuerzas no valen para nada. Yo ya he usado estos nombres: Señor de los ejércitos. Los guerreros de oración deben tener la revelación de este nombre, porque hemos enfrentado muchas situaciones que no tienen aparentemente ninguna probabilidad de victoria, causas imposibles, situaciones donde parece ser que la derrota es inminente. Por eso, Señor amado y querido, ayúdanos a poder conocerte como nuestro poderoso Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, nuestro Salvador. Mis amados, quiere que lo conozcamos por su nombre, por uno de sus tantos nombres que encontramos en la Biblia, Jehová Sabaoth, para que cuando estemos en una situación similar, en una situación extrema en donde todo parece estar perdido, sin esperanza, como le pasó a aquellos santos de la antigüedad, enfoquemos nuestros ojos hacia el cielo y clamemos al Señor de los ejércitos, y después, con el clamor como de un hombre despertado de un sueño profundo, nuestro Dios se levante a nuestro favor. Veremos al capitán del Señor de los ejércitos, nuestro comandante en jefe, que nos dará la victoria una y otra vez. Oh, mi amado y querido, alabe su maravilloso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Jehová Sabaoth. Él es el Señor de los ejércitos, es nuestro general, nuestro poderoso comandante en jefe. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver en este próximo punto sobre el oficio sacerdotal de Elí, un sumo sacerdote que la Biblia dice que no sabía cómo contener a sus hijos. Acá vimos el ministerio de Elí. La Biblia dice que Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana oraba profundamente, lloraba desconsoladamente. Ella estaba haciendo una oración prolongada y no estaba contenta con una simple oración. Y en todo ese tiempo Elí la estuvo mirando. Estaba observando la boca de ella, notaba el movimiento de sus labios. No percibiendo ninguna voz audible, sospechó erróneamente que estaba ebria y balbuceaba en el estupor de la ebriedad. ¡Qué comentario tan lamentable de un supuesto sacerdote de Dios!
Aquí se refleja el estado de la religión en esa época, y particularmente en el santuario de Silo. Lo que hacía más grave la situación era el carácter y la conducta de los hijos de Elí. En aquel momento el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Elí, el sumo sacerdote, era viejo, obeso probablemente, y un tanto insensible a la importancia de su posición. Por eso, para evitar confrontación con sus hijos, él se negó a contenerlos. Ofni y Fines, a quienes la Biblia dice que eran descritos como hijos de Belial, fueron quienes contaminaron el sacerdocio de aquella época, de una manera continua, a través de su comportamiento impío, de su sensualidad, la ebriedad, la falta de respeto hacia las cosas sagradas. Amados, que Dios nos ayude. Lamentablemente el pueblo de Dios no pudo ir más allá de esos líderes apóstatas, por lo que Israel cayó rápidamente en un abismo de oscuridad y de tinieblas espirituales. Dios tenía que intervenir, pero necesitaba de un intercesor, y ahí es donde entra la figura de Ana. Elí era el sumo sacerdote y juez de Israel. Amados, acá hay una enseñanza y un principio que debemos tener cuidado, aquellos que fuimos llamados al liderazgo cristiano. A nosotros no nos corresponde ser rudos ni precipitados para censurar a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado con pensamientos y juicios preconcebidos. Tenemos que tener mucha delicadeza en dar en oración y tener cuidado de pensar que la gente es culpable de cosas malas, mientras no tengamos toda la información y todas las pruebas de nuestras sospechas. Necesitamos ser sabios. Cuando haya una situación que no haya pruebas, no se haya demostrado, por eso es que existen dos lados de la moneda. Imagínate, un sacerdote hablando que la mujer está ebria. ¿Cuántos casos hemos visto en la iglesia del Señor? Gente que ha sido muy herida por ideas preconcebidas de sus pastores, por falsos juicios, por juicios injustos que se hicieron de una persona. Es muy triste que en la iglesia del Señor sucedan esas cosas. Aquí vemos que Ana no contesta la acusación, ni siquiera le responde ni hace argumentos de la mala conducta de sus propios hijos. En cualquier momento en que nos estén censurando injustamente, debemos poner doble guarda a la puerta de nuestros labios para no devolver reproche por reproche. Ana lo pensó bastante para tener todo claro. Y así debemos hacer nosotros. Vemos aquí un ejemplo en la respuesta de Ana. Así tenemos que hacer nosotros. Elí, gracias a Dios, que estuvo dispuesto a reconocer su error. Y al final él la bendice, él ora por ella. Él la bendice y la manda que se vaya en paz. Ana se fue satisfecha. En oración, ella había encargado su caso a Dios. Y Elí había orado por ella. La bendice. Al final de este episodio, Ana recibe su bendición y se vuelve a casa confiando en que fue oída por el Señor y que la respuesta divina está en camino. Alabado sea Dios. Veamos otro principio de la oración de Ana, que es el poder de un voto. Escuchen bien, esta es una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Y aquí vemos un imán que atrae el favor de Dios. Ana hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Ana hizo voto. La oración de Ana se volvió un voto. Amado, cuando tus oraciones se vuelven votos para bendecir a Dios con lo que Él le da, usted ha llegado al lugar donde es inevitable el avance, la victoria, la conquista, el éxito, el progreso, donde es inevitable ver la intervención divina. Cuando parece que todo esté yendo mal, cuando usted ya no tiene más fuerza, cuando a usted se le ha acabado su gozo, su poder, es cuando Dios le dice:
Ahora puedo entrar con mi fuerza y poder. Ahora puedo hacer por ti lo que no puedes hacer por ti mismo, mi amado. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de lo imposible. Nada imposible para Dios. Nuestro Dios es Dios de avance, de progreso. Nuestro Dios es un Dios que no despreciará su condición, mi amado. Si usted clama, se rinde y se somete a Él. Ese fue el último recurso, el último paso que dio Ana justo antes de que el hombre de Dios pronunciara una bendición sobre ella, que Dios le concediera su petición. Ella le hace un voto a Dios, que si Él le daba un hijo, ella se lo entregaría a Dios. ¡Qué tremendo! A veces una de las cosas más poderosas a nuestro alcance es hacerle un voto a Dios. Hacer un voto ante Dios y cumplirlo. Dios, si haces esto por mí, yo te serviré, yo te adoraré todos los días de mi vida, yo te entregaré lo más preciado de mi vida. Ahora, escuche bien, mucha gente se toma a la ligera el tema de los votos. Nunca haga un pacto ni un voto y usted luego se olvide cumplir sus promesas cuando Dios le conceda su petición. No sea ingrato, mi amado, no haga eso. Es un tiempo que vivimos tan difícil, tan crucial, tan desesperador, tan terrible, que hoy en día la palabra ha perdido su poder, ha perdido la credibilidad. Por eso es que se necesitan hacer contratos para que se pueda certificar el uso de la palabra. Tiene que haber una intervención jurídica para que la palabra tenga validez. Y hoy en día, hermanos, muchas personas toman el nombre de Dios en vano, hacen promesas y no la cumplen. ¿Cuántas veces vemos eso suceder en el cuerpo de Cristo? Por eso que sus vidas son caracterizadas por la derrota, por la vergüenza, por la humillación, por la confusión. Viven en ciclos continuos de derrotas, de enfermedades, de miseria, de escasez. Dios nos ayude, amados, a poder cumplir con nuestros votos. La desesperación que Ana tenía era igualada por su gratitud a Dios cuando Él le concedió su petición. Ella cumplió su voto. Ella dio a luz uno de los profetas más grandes que Israel haya conocido. Ella recibió la respuesta de su oración y la nación de Israel experimentó uno de los movimientos proféticos más grandes de su historia. Durante 70 años antes de que Samuel apareciera en escena, escuchen bien esta información, Israel no había oído de Dios. Parece ser que los oídos del pueblo de Israel habían sido cerrados. Pero a través de esta oración desesperada, Ana da vuelta al resultado de la historia. Ana no solo recibió lo que ella quería, sino que además le abrió un portal sin precedentes hacia los lugares celestiales como nunca antes se había visto. Ana trae a luz, da a luz un profeta de Dios que traería un gran avivamiento a la nación de Israel. Amados, miren las cosas que hizo Ana aquí. Ana trajo el favor de Dios a su vida como un imán. Primero buscó a Dios de todo su corazón, se rindió a Dios, ayunó, eso trajo humildad en su vida, adoró, oró, hizo un compromiso de sumisión y obediencia y por último hizo un voto. Todas estas cosas hizo Ana. Y eso se convirtió como un imán para atraer el favor de Dios en su vida. Eso fue lo que abrió los cielos para que el favor de Dios regrese a su vida. Amado, hay un hombre de Dios que habla sobre esta historia, el apóstol John Eckhart, en su libro Oraciones Desesperadas para Tiempos Desesperados. Lo recomiendo. Él llama a estos 5 pasos que dio Ana como los imanes del favor. Buscar a Dios, ayudar, adorar al Señor, orar y hacer un compromiso de sumisión. Y por último, hacer un voto al Señor. Son los imanes que atraen el favor de Dios. En este próximo punto vemos una palabra muy alentadora y muy inspiradora que me llega profundamente al alma. La Biblia dice que el Señor se acordó de Ana. Aleluya. El Señor se acordó de Ana. El Cana, en el versículo 19 de 1 Samuel, dice que se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella.
El Señor se acordó de ella. Aleluya. Ella anteriormente dice que en su oración: si te acordares de mí, Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de tu siervo. Esta palabra, esta frase, y el Señor se acordó, eso no significa que Dios se había olvidado. Dios no se olvida de sus hijos. Eso no implica que Dios se había olvidado de sus hijos, sino que ahora era el tiempo propicio, el tiempo kairos de Dios para responder las oraciones de Ana y para revelar sus propósitos. Ese era el momento que Dios se dispone a responder la oración de Ana. Usar el término "se acordó" es apenas una figura, una manera de explicar las acciones de Dios en términos humanos que nosotros podamos entender. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Él no tiene mala memoria. Inclusive, si no describe a la perfección la acción de Dios, no es como si Dios se hubiera olvidado alguna vez de Ana. No, Dios nunca se olvida de ninguno de sus hijos. Él dice: nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Hay una promesa que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La misericordia de Dios dice que dura para siempre. Dios es bueno y su benignidad dura para siempre. Uno de los atributos de Dios es su constancia y fidelidad para con sus hijos. Dios no tiene ningún problema de memoria. Dios no está en cuarentena, Dios no está en aislamiento social, Dios no se ha apartado ni se ha ido a dormir. Dice que no se adormecerá el que guarda a Israel. Dios no tiene problemas de memoria, mis amados. Él no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema con su memoria. Él se acuerda de todo. Él recuerda absolutamente todo y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Dios, danos la mente de Cristo, porque dice que cosas poderosas, sobrenaturales ocurren cuando Dios trae a su pueblo a la memoria. Dios es conocido por su fidelidad. Él es un Dios de pactos. Él es Dios de alianzas. Él no se olvida de sus promesas. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ni siquiera ni una de todas sus grandísimas promesas cae por tierra sin que sucedan, sin que hayan acontecido. Es al revés, mis amados. Generalmente somos muchas veces nosotros quienes nos olvidamos de su bondad para con la bondad del Señor para con nosotros. Somos nosotros los ingratos. Somos nosotros los que nos olvidamos. Aquí hay una palabra: el Señor se acordó de Ana. Gloria a Dios. Yo creo que esto es lo más importante que esa promesa, que esta frase significa. El Señor se acordó de Ana. Cuando dice esa palabra, Él está diciendo que el tiempo de Dios para que la oración sea cumplida llegó en su momento. El tiempo kairos de Dios llegó para ver su cumplimiento. Que Dios nos ayude a saber esperar. Y un tiempo, dice, que por la noche durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. Amén, mis amados. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para celebrar, para festejar y para reír mucho y gozarnos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo tiene su tiempo. Y el Señor se acordó de Ana. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé, tal vez se parezca que Dios se ha olvidado de ti. Nunca pienses así, porque Él nunca se olvida de ti. Apenas aprende en este tiempo en cuanto estás en la sala de espera de Dios, a confiar, a aguardar y a esperar en el Señor. Lo que más me sorprende de esta historia es su comienzo y su final. Me llena de gozo de ver una historia que comienza mal, pero que termina bien. Este es el ejemplo maravilloso de una historia trágica, emotiva, dramática, una historia llena de tristeza, de sufrimiento, de humillación, pero tiene un final feliz, un final de película que hace que uno pueda regocijarse en el Señor, una historia que termina tan bien que uno llega hasta a emocionarse.
Aquí vemos en que cada año su mamá, Ana, le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí, el sacerdote, entonces bendecía a Elcana y a su esposa Ana, diciéndoles que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Así luego ellos regresaban a su casa. ¿Y saben lo que pasó? En el versículo 21 dice que el Señor bendijo a Ana. Ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y durante ese tiempo el niño Samuel crecía en la presencia del Señor. Qué lindo nuestro Dios, qué maravilloso. Al final a Ana el Señor le concede 5 hijos. Amados, nunca se pierde cuando le damos a Dios. En conclusión, nunca subestime usted el poder de una oración desesperada. Nunca desprecie el poder de la oración en su hogar. Nunca deje de construir un altar en su propia casa. Vemos aquí a Ana como una mujer de oración. Y hoy somos bendecidos debido a la dedicación de Ana, porque por medio de ella Dios le dio al mundo a Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas nacionales. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, mis amados, mayor será nuestra capacidad de orar e interceder a Dios. Cuando oremos a Dios, debemos interceder por un conocimiento más amplio e íntimo de su ser. Y en ambos casos, la mayor fuente de este conocimiento será su palabra, la palabra de Dios escrita y revelada. Reciba este mensaje y que en nombre de Jesús, que en nuestros tiempos de angustia y desesperación aprendamos de esta oración, que fue lo que hizo Ana, para poder ver el fruto del deseo de su corazón, el nacimiento de un hijo y el rompimiento de ese ciclo de esterilidad en su vida. Yo le pido a Dios para que el Señor use tu vida para su gloria. Y sea cual fuera la situación que está pasando, no te olvides que existe un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de aquello que pedimos o entendemos. No deje de orar. Declare que Dios es el Señor de los ejércitos en su tiempo de oración. Declare que Él es Dios de una multitud de ángeles. Obre para que Él ponga en marcha sus espíritus ministradores, de modo que intervengan a su favor de una forma sobrenatural. Pídale a Dios que observe su vida, que la examine, especialmente los puntos de aflicción que está enfrentando. Ora para que Él se compadezca de sus debilidades, que el Dios de misericordia tenga compasión por usted. Y pídale a Dios que se recuerde de usted, de su compromiso con Él, y que no olvide su pacto para con usted. Comprométase con Dios, y que todo aquello con lo que Él lo bendijo, usted se lo dedicará a Él. Haga un pacto con Dios, hágale un voto al Señor, así como Ana que le dedicó a su Samuel. Infórmele a su Padre Celestial que todo lo que usted tiene en sus manos actualmente, o lo que un día tendrá, es y será siempre para su gloria y para la edificación de su reino. Dios les bendiga a todos. Qué historia tan conmovedora, qué hermoso lo que Dios hizo en la vida de Ana. Es impresionante todo lo que vivió esta mujer, la historia, el caso tan maravilloso de restitución que ella vivió. Yo solo puedo alabar a Dios. ¿Sabes qué? Yo me pongo a reflexionar en todo lo que vivió Ana y me hace recordar la historia de Ana. Es muy, muy especial para mí, es muy particular para mí. Yo viví, prácticamente me sentí como Ana en algunos momentos especiales de mi vida, en momentos donde me sentí estéril por no poder dar fruto en mi ministerio, por no tener nada que contar, por no tener frutos ni testimonios para contar. Yo pasé por desiertos tan terribles en mi vida ministerial,
que hubo momentos que yo me sentía como que nadie me seguía, ni siquiera los perros me seguían, ni siquiera mi propia familia ni mis hijos. Gracias a Dios por mi esposa, que siempre fue fiel, estuvo a mi lado, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Pero yo te puedo dar testimonio de lo que hizo la oración de Ana en mi vida. En el año 2016 recuerdo que yo estaba tan quebrantado, me sentía tan desesperado, que hice la oración con lágrimas, la oración de Ana. Esa oración me tocó profundamente, y yo te puedo dar testimonio que desde esa oración, cómo mi vida ha cambiado, mi ministerio dio un vuelco. Yo soy fruto tal vez de una oración desesperada. Y hoy puedo cuando yo veo los testimonios, los videos de retrospectiva de nuestro ministerio, yo no puedo creerlo, porque hace unos años no era así. Entonces, para mí es muy particular esta historia, porque habla mucho conmigo y tiene mucho que ver conmigo. Yo me sentía así, estéril, sin poder llevar fruto. Pero hoy es un nuevo día. Y por eso hoy quiero, para terminar, decirte algo, ¿no? Que todas las hombres de Dios, las mujeres de Dios, pasan por estos procesos, pasan por estas situaciones. No hubo ni un solo hombre ni mujer de Dios que no pasó por esta escuela, la escuela de la humillación, del desierto, de sentir esos momentos de no dar ningún fruto, así como la historia de Pedro, de no pescar nada y estar sin fruto, sin peces para poder sustentarte, ¿entiendes? De salir toda la noche y no pescar absolutamente nada. Muchos hombres de Dios pasaron por esos momentos de mucho dolor, de muy intenso, de quebrantamiento, pero lo bonito es que ellos nunca desistieron, nunca se rindieron, siguieron adelante, y un día, los de repente de Dios, un de repente sucedió en su vida. Un día, después de tanta perseverancia, un día el Señor los bendijo. Yo no sé cómo es tu situación en este momento, qué es lo que estás viviendo, en qué área de tu vida tal vez tú te sientas pasar por esta esterilidad, tal vez sea en lo emocional, en lo espiritual, tal vez sea en tus negocios, tal vez sea en tus relaciones con los demás, te sientes solo porque hasta el día de hoy no has encontrado la persona que tu corazón anhela, sientes el deseo de tener un compañero, una compañera en tu vida, tal vez te sientas por esos momentos de esterilidad en lo emocional, en lo sentimental. Muchos siervos de Dios pasan por la esterilidad en el área ministerial. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, tu Samuel está en camino, Él está viniendo para ti. El fruto de tus oraciones, de tu larga espera, el fruto de haber pasado por esos momentos en la sala de espera, el Señor va a oírte a ti y va a hacer algo maravilloso con tu vida. Así que no se desanime, no se desespere, no se ponga ansioso, porque tu Samuel está viniendo en camino. Este es el tiempo donde va a haber ese fruto, ese nacimiento de cosas nuevas. El Señor nos va a ayudar para que podamos llevar mucho fruto para Él. Él nos va a dar esa nueva vida que tanto estamos esperando. Los ciclos de dolor, de sufrimiento y de humillación están llegando a su punto final. Estamos entrando en un nuevo ciclo, en un ciclo de donde vamos a sentirnos realizados por las cosas que Dios va a hacer tremendas en nuestra vida. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Ora conmigo y pídele al Señor por este momento. Padre querido, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que he aprendido con la oración, con la vida de Ana. Yo te agradezco, Señor, por esta historia de restitución. Así como cambiaste la historia de Ana, Señor, yo sé que tú cambiarás la historia de mi vida. Y que un día, Señor, veré el fruto de mis lágrimas. Señor, dice que irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero ellos volverán con regocijo, con alegría, con sus gavillas llenas, repletas de toda semilla. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu eterno amor para con mi vida. Gracias por la restitución que me estás dando. Señor, espero días mejores, días de bendición, de rompimiento en mi vida. Yo te agradezco por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición toda esta enseñanza, que pueda bendecirte mucho y que pueda ser de edificación para tu vida. Yo te pido un favor, que te inscribas al canal, que si te gustó, por favor, dale un like y compártelo con tus amigos, con las personas que conoces, para que lo den a conocer. Esta lección no estará disponible por mucho tiempo, apenas ahora por nuestros hermanos que están inscritos en la escuela bíblica, y luego lo vamos a subir en la plataforma para que esté disponible así. Así que bueno, te espero. Este es el curso La Ley de Restitución Divina. No te pierdas las otras clases porque son muy profundas también, llenas de enseñanzas, así como lo fue esta de la restitución de Ana. Se vienen ahora nuevas enseñanzas. Ahora vamos a ver aplicaciones prácticas, cuáles son los pasos que debemos dar para poder experimentar cambios en nuestra vida, cuál es el camino que nos lleva a un milagro de restitución en nuestras vidas. A partir de ahora se viene la segunda parte de este curso, que son aplicaciones prácticas de lo que nosotros debemos hacer. Así que prepárese, hay mucho material que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Bendiciones, los espero en la próxima lección.